Bueno, pues bienvenidos a todos. Casi todos somos amigos de la casa, así que yo voy a hacer una pequeña disertación que va a ser como hablar en voz alta sobre este tema del altruismo, que para nosotros es un tema como muy nuestro. ¿Y por qué es muy nuestro? Pues porque nosotros llevamos mucho tiempo ya de dedicación al ser humano. Altruismo significa, la palabra viene del latín y significa pensar en el otro, alter. El alter es el otro. Entonces el altruismo lo que busca es pensar en los demás. Y esta escuela de filosofía donde hoy estáis, Nueva Acrópolis, está formada por voluntarios. Eso significa que en cualquier lugar del mundo donde vayáis, donde haya una escuela de Nueva Acrópolis, las personas que os van a atender son todas voluntarias. Es decir, que están haciendo algo, están haciendo un servicio a los demás de manera inegoísta. De forma que nosotros pues podemos hablar de altruismo porque lo vivimos, es nuestra forma de vida y está en nuestros principios fundacionales. Y si veis ahí, para nosotros tenemos como escuela de filosofía 3 principios y uno de esos principios es la búsqueda de la fraternidad. Por tanto, la búsqueda de la fraternidad no es un concepto teórico, sino que para nosotros es como decíamos hace un momento, una forma de vida, un intento de que sea algo que construyamos entre todos y que sea verídico. Entonces, bueno, pues como digo, ¿qué hace una escuela de filosofía? Siendo o buscando el altruismo, pues, o por qué los filósofos queremos ser altruistas, pues porque hay una serie de ideas detrás que son las que nos mueven a ese altruismo. Y por tanto yo lo que quería hoy compartir con vosotros son algunas de las ideas filosóficas que nosotros estudiamos en estos cursos y que son las que hacen que de manera natural nazca en nosotros esa voluntad de ayuda. Antes de empezar, tendríamos que pensar qué es el ser humano o quién es el ser humano. Y porque en nombre del ser humano y en nombre de la humanidad pues se han hecho cosas maravillosas, pero se han hecho cosas horrorosas, ¿no? Y todo el mundo ha apelado al ser humano. Lo mismo que podemos decir que en nombre de Dios se han hecho las mayores obras y también se han hecho los mayores genocidios. Por tanto, cuando miramos al ser humano nos damos cuenta de que hay como muchísimos claros oscuros dentro de él, que podemos encontrar desde las acciones más maravillosas hasta las acciones más horrorosas. Y es como si dentro de nosotros hubiese muchas cosas que tiran de un lado y de otro, ¿no? No estamos definidos. Podríamos pensar que el ser humano es como alguien a medio hacer y que entonces no tiene claro qué es exactamente. La filosofía nos ayuda con esto porque nos ha dado claves para explicar eso que nos pasa por dentro. Y, por ejemplo, si nos vamos al hinduismo y al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita ya dice que en realidad el ser humano es como que está en guerra. Hay como 2 corrientes dentro del ser humano que están en guerra una contra la otra y se estaría llevando una lucha interna dentro de nosotros entre nuestros aspectos más positivos y nuestros aspectos más negativos. De manera que nuestra vida es como estar perpetuamente eligiendo la resultante de un combate que se da dentro de nosotros. Platón también nos va a hablar de esto. Nos va a hablar en un mito que se llama el mito del carro alado. Y en ese mito, que Platón lo va a contar en el Fedro, pues nos va a decir que el ser humano tiene un alma, y esa alma que anima a este cuerpo, pues tendría 3 partes. Una parte es espiritual, que sería el auriga que lleva ese carro, y ese carro tiene 2 caballos. Y Platón dice, uno de esos caballos es negro y otro blanco. El blanco es un caballo dócil que sigue los dictados del auriga y que tiende hacia arriba, en ese carro alado, pero el otro caballo es un caballo indócil, indómito, que quiere ir a la suya, no quiere hacer caso al auriga, y entonces que además tira hacia abajo, de manera que a ese auriga le cuesta mucho reconducir su camino porque tiene 2 caballos que cada uno hace una cosa diferente. Esto en el mundo griego
está muy bien recogido en una imagen mitológica, que es un titán Atlas, que es un titán que sostiene la bóveda celeste, ¿eh? No sé si recordáis que cuando Hércules quiere llegar hasta el jardín de las Hespérides, le va a pedir a Atlas que vaya y se va a tener que quedar un ratito sosteniendo la bóveda, inquieto por si acaso Atlas no quiere volver a ponerse en su lugar, ¿eh? Entonces ese Atlas seríamos cada uno de nosotros, que estamos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, ¿eh? Entonces estamos indefinidos, tenemos mucho instintivo y tenemos también algo de divino, ¿eh? No hay en el ser humano una idea definida, sino que hay como dos fuerzas que tiran cada una en un sentido contrario, ¿eh? ¿Qué ocurre con nosotros en nuestro momento actual? Pues estamos en un momento actual en donde, de alguna manera, la sociedad lo que saca de nosotros es toda esa parte más instintiva. Lo que potencia en nosotros, en vez de potenciar lo positivo, está potenciando todo aquello que es el enfrentamiento, la desconfianza, el pensar que el otro es mi enemigo, el tenerle miedo, el no saber cómo van a reaccionar, el mejor me cuido, porque las únicas noticias que podemos ver en los telediarios son esas de los grandes horrores que ha cometido el ser humano, los robos, las violaciones, los atracos, y todo lo que sale por la tele es tan negativo que la imagen que podemos hacernos del ser humano es la de alguien que es, como diría algún filósofo, un lobo para el hombre, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Somos como enemigos y estamos siempre ahí como en lucha. Esto de alguna manera se ha también afianzado con todas esas ideas de las sociedades liberales, competitivas, en donde parecería ser que tenemos que competir entre nosotros por el mejor trabajo, por todo, ¿no? Por la mejor ganga, y entonces estamos como siempre a ver si somos los más listillos y conseguimos primero llegar a tal sitio, ¿no? Entonces es como si estuviésemos en gallos de pelea y estuvieran ahí azuzándonos para sacar de esos perros de pelea o gallos lo peor, ¿no? Y entonces tenemos a una sociedad que no nos potencia lo mejor, y entonces cuesta mucho en ese estado que de nosotros, de esas corrientes que confluyen dentro de nosotros, vaya a salir una resultante de bondad, ¿eh? Porque, como digo, no vivimos en el mejor de los mundos, pero sí que tenemos, como suelo decir yo, tenemos como un ejemplo en la naturaleza, porque la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, y la naturaleza nos está dando ejemplos continuos de lo que significa generar vida, lo que significa dar vida, lo que significa darse, ¿eh? Nosotros afortunadamente tenemos un sol que sale todas las mañanas y que no elige a quién le da su luz, ¿eh? O sea, es lo que la da, y dice, bueno, como soy el sol, doy la luz, ya cada uno que coja lo que quiera, ¿eh? El agua igual, todos los ríos, las plantas con su alimento. Quiero decir que vivimos en una tierra, en un planeta Tierra, que no selecciona, sino que da por sobreabundancia, ¿eh? Da todo lo que tiene y no mira lo que da. Entonces eso para nosotros es como también el otro foco a donde mirar, ¿eh? Podemos mirar a todos los que están potenciando lo negativo en nosotros, pero también tenemos tantos ejemplos de que la vida funciona de otra manera, que eso nos tendría que mover a buscar nuestros prototipos, nuestros ejemplos en otros lugares. Y como decimos, el ser humano está entre dos fuerzas, pero es verdad que ese camino ya está bastante trazado, porque cuando a nosotros nos pasan una noticia, y fíjate que nos pasan una noticia de algo malo, nos sorprende porque entendemos que el ser humano ya eso lo ha superado, ya lo hemos dejado atrás. Entonces es algo como que, ¿cómo es que ahora pasa esto? ¿Cómo es? No lo entiendo, ¿eh? Y cuando encontramos a alguien y pasan una noticia de alguien que ha hecho algo muy bueno, nos conmueve, porque nos gustaría también a nosotros hacerlo. Entonces nos damos cuenta de que ya tenemos una dirección de vida, ya sabemos
lo que estamos dejando atrás y lo que queremos conseguir, aunque, como digo, en nuestro día a día y en nuestro ambiente cotidiano, pues haya muchas cosas que están ahí, ¿no? Pero sí que entendemos como esa dirección. Y la naturaleza, que como decimos los biólogos durante muchos años han hablado de que la naturaleza era competitiva, sabéis la teoría de la selección natural, la supervivencia del más apto, la lucha por la supervivencia, como si esto fuese una jungla, pues esa idea, esa visión de la naturaleza está cambiando porque la naturaleza utiliza muchos patrones de mutualismo, de simbiosis, de cooperación, y más bien podemos acercarnos a la naturaleza viendo todo lo contrario, viendo que la naturaleza está sumando esfuerzos y donde todo ayuda a todo. Por eso digo que, o sea, en la naturaleza podemos ver la competitividad y podemos ver la cooperatividad, porque los seres vivos necesitan supervivir y entonces tienen estrategias dedicadas a la supervivencia, pero también cooperan. Entonces, según donde pongamos el foco, vamos a ver la naturaleza de una manera o la vamos a ver de otra. Como digo, durante mucho tiempo la biología ha buscado ver el egoísmo dentro de la naturaleza, y entonces era el gen egoísta, cómo nosotros buscamos solo lo nuestro, y ahora hay un viraje en esas ideas y entonces se habla más de cómo verdaderamente la naturaleza está cooperando. Y hay una teoría que es la teoría endosimbiótica, que está enunciada por Lynn Margulis, que ahora ya es como un axioma dentro de la ciencia, pero tardó tiempo en ser reivindicada, en donde se habla que desde los primeros tiempos de la formación de los seres más evolucionados o más complejos, como podemos ser nosotros, que es lo que en términos biológicos se llaman seres eucariotas, bueno, pues para que la evolución de la vida diese un salto desde el mundo procariota de las bacterias muy sencillas hasta el mundo de los organismos pluricelulares complejos como nosotros, para conseguir ese paso, la naturaleza, las células se asociaron y entonces se juntaron dos células, una dentro de otra, para formar las células más complejas que dan lugar a nuestros organismos. O sea, desde el principio de la vida lo que tenemos es una simbiosis entre dos organismos que no tenían por qué convivir, o sea, que no tenían por qué sacrificarse de esa manera, pero que lo hicieron en aras a una mayor complejidad de la vida, mayores posibilidades de evolución de la conciencia dentro de esa vida. Entonces, bueno, cuando miramos la naturaleza y nos miramos a nosotros, nos damos cuenta de que el ser humano es un ser social. Fijaros que cada uno de nosotros, para estar aquí, pues estamos aquí hoy porque hubo una mujer que nos dejó su vientre para que estuviésemos ahí 9 meses, ¿sabes?, evolucionando y organizando nuestras células, nuestro organismo, pero es que luego, una vez que ya nos dio a luz, durante varios meses tuvimos que ser dependientes de alguien, una persona al menos, porque un bebé solo no puede venir, o sea, no puede sobrevivir solo, o sea, lo dejas en el suelo y ahí se queda, no puede, no tiene ninguna posibilidad. Por tanto, nuestra propia vida ahora es la resultante de otras personas que han hecho ese esfuerzo o ese gesto generoso para que nosotros hoy estemos aquí. Por tanto, la generosidad, el altruismo es la base de todo lo que es la vida y la vida del ser humano, que, como decimos, es un ser social. Porque a nosotros, para ser felices, qué bonito sería si pudiésemos ser felices solos, pero no podemos. Si la sociedad nos rechaza, nosotros sufrimos mucho. Si la familia nos rechaza, nosotros sufrimos mucho. Si nuestra pareja nos rechaza, si nuestro padre nos rechaza, si cualquiera, sufrimos mucho, porque necesitamos de los demás y porque el ser humano es un ser social. Como decíamos, la vida está planteada de una manera que
Cada ser vivo obedece a su propia evolución, que esto lo hemos dicho en alguna oportunidad, y a la vez contribuye a la evolución de otras partes, de otros seres vivos, ¿eh? Y eso es una idea muy bonita, porque es como que la vida está encadenada, ¿eh? Y todo sirve a su propio fin, pero al mismo tiempo colabora con el fin de los demás, ¿eh? Decíamos que nosotros tenemos un cuerpo que está lleno de células, y esas células tienen su propio fin, pero al mismo tiempo están colaborando en el fin del propio organismo. Y nosotros, que tenemos nuestro fin y estamos aquí viviendo, al mismo tiempo albergamos en nuestro intestino a unas bacterias que están ahí haciendo su vida, pero que viven, están alojadas en nuestro cuerpo, ¿eh? Entonces es como que... Y lo que nosotros no utilizamos sirve para otros, ¿eh? Los alimentos que nosotros no utilizamos están sirviendo para otros. Y el oxígeno que las plantas no utilizan lo estamos aprovechando nosotros. Por tanto, está todo encadenado, todo imbricado en una cadena en donde todos nos ayudamos a todos. O sea, la naturaleza entera, cuando la vemos así, está en un sistema de ayuda, pero no es un sistema interesado, es un sistema natural. Y entonces, la búsqueda de la bondad tiene que llevarnos a una bondad que sea natural, no a una serie de actitudes que sean interesadas. Aunque tal vez para encontrar la verdadera bondad haya que empezar por hacer actos bondadosos más o menos interesados, ¿eh? Pero la finalidad o sea, cuando nosotros nos acercamos como filósofos a la vida, cuando nos acercamos a otros pensadores, estamos intentando entender, ¿eh? Estamos intentando entender cuál es el mecanismo que rige la vida y cuál es, por tanto, el lugar que nos corresponde a nosotros donde estar para ir acorde con esa vida, ¿eh? Porque es como que el sentido de nuestra vida, lo único que nos va a dar esa felicidad va a ser que encontremos el lugar donde encajamos, donde tenemos que hacer nuestra función en este plan que es el cosmos, ¿eh? Entonces, ¿cómo encaja el ser humano? ¿Qué función tiene? ¿Qué misión? ¿Qué tiene que hacer? Porque por alguna extraña casualidad o algo raro, pues nosotros necesitamos sentir que estamos yendo a favor de la vida, o sea, que nuestra vida tiene un sentido, que tiene un propósito, que estamos cumpliendo el fin de lo que se supone que debemos hacer. Y entonces, claro, lo primero es la búsqueda de qué debo hacer, o sea, qué se supone que debo hacer, ¿eh? Bien, entonces decíamos que la bondad, si nosotros nos vamos a definir lo que es la bondad, nos vamos al diccionario, nos va a decir que la bondad es la tendencia hacia el bien, tendencia a hacer el bien. Y de verdad que esta definición a mí me ha aclarado mucho, porque cuando nosotros decimos e identificamos a una persona y decimos esta persona es buena, entendemos que está haciendo el bien, pero cuando entendemos que está haciendo el bien no significa que va por libre y está gestionando su vida independiente. No, que hace el bien significa que hace un bien que además es bueno a otros, es bueno a sí mismo y es bueno a otros. Entonces es como de repente es una clave, ¿no?, de encontrar que cuando se habla de bien, ese bien es un bien colectivo, no es un bien individual, porque la persona que hace el bien y que por tanto es bueno, nosotros lo identificamos con esa persona que hace el bien beneficiando a muchos, no beneficiando a uno. ¿Entendéis qué bonita es esa definición? Tiene que ver con la moral. Claro, tiene que ver con la moral, como hablaría... Bueno, es un primer paso, ¿eh? Vamos a decir que en realidad cuando nosotros hablamos de bondad, ¿no?, y de altruismo, lo primero que viene a nuestra mente es una función moral, ¿eh? Entonces nosotros queremos ser buenos, ¿eh?, queremos hacer el bien, pero no sería solo una función moral. El bien es la esencia, según Platón, en términos platónicos, el bien es la esencia del universo. El bien es un concepto trascendente, es una
es como de qué está hecho el universo o qué es el universo, el bien. Entonces, nosotros entendemos hacer el bien como hacer algo que a mí me va a repercutir positivamente o que me voy a sentir bien. Si hago el bien, me siento bien. Entonces, me conviene hacer el bien. Me repercute, me da beneficios, aunque sean psicológicos. Pero cuando nosotros decimos acercarnos al bien, puede que no nos haga la vida más fácil, porque ser bueno no significa algo cómodo. Para ser bueno, a muchos maestros de filosofía les ha costado la vida. Podemos pensar en Sócrates, podemos pensar en Pitágoras, podemos pensar en tantos que han sufrido tantas persecuciones haciendo el bien, específicamente haciendo el bien. Entonces, el bien y la bondad empieza siendo un concepto moral, pero no es solo un concepto moral. Ese sería un primer nivel. El bien y la necesidad mía de hacer el bien es para entrar en el plan de la vida, para seguir el plan de la vida, no porque me beneficie. No sé si son términos un poquito abstractos, pero bueno, vamos a empezar a pensar en que cuando un niño empieza a crecer y lo queremos educar, en general nosotros lo educamos en base al premio y al castigo. Le decimos, no hagas eso, que te vas a caer, no hagas eso, que si haces eso te castigo. Y haz esto, porque si haces esto, mira, te doy un premio. Y entonces nosotros empezamos a valorar nuestra conducta, lo que está bien y lo que está mal, en función de, podríamos decir, un evaluador externo, que es quien va a dictar si las cosas están bien o están mal, que en este caso empieza siendo nuestro padre, nuestra madre, luego es nuestro maestro de escuela, y al mismo tiempo también son las leyes, las normativas sociales que dictan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Algunas personas se pueden quedar en este estadio, y entonces sencillamente se preocupan de hacer lo que, o sea, no hacer lo que no se puede hacer porque no está permitido legalmente, y hacer dentro de lo que nos permiten hacer, pero sin cuestionarnos mucho si eso está verdaderamente bien, si encaja con nuestros principios o no encaja. Habría como varios estadios, ¿no?, dentro de del comportamiento ético o moral, como decíamos, ¿no? Uno es, bueno, pues yo no voy a infringir la ley. Ahora, si un día no está el policía ahí, pues igual me salto el control. Y si veo que puedo, más o menos. Otro es, yo las leyes las cumplo esté el policía, no esté el policía, y ya está. No me pidan más. Entonces soy bueno porque no hago el mal. Pero para ser bueno hay que no hacer el mal, pero además hay que hacer el bien. Entonces es como un esfuerzo doble, ¿no? No es solo no hacer algo malo, sino al mismo tiempo hacer algo bueno. Entonces, en la vida de un ser humano llega un momento en donde acabas viendo que tú tienes ya un sensor moral de lo que es el bien y de lo que es el mal, que muchas veces coincide con lo que dice la sociedad y otras puede que no, pero que lo importante es seguir eso que nosotros sabemos que está bien y que está mal, y que muchas veces la sociedad no regula, porque si yo le he dicho una palabra más alta que otra a mi madre, no va a venir ningún policía a decirme nada, pero igual yo sé que eso está mal. Entonces, tiene que ir surgiendo de dentro de nosotros ese patrón o esos principios que nos van a decir qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, bueno, a la hora de actuar, ¿no?, de cara a intentar hacer gestos buenos, pues habría que empezar por ir generando una sensibilidad
a mirarnos y ver qué estamos haciendo, Hay cosas básicas, como por ejemplo si nosotros vamos a una habitación de hotel y cuando dejamos todas las cosas y nos vamos a visitar la ciudad, a hacer turismo y cerramos la puerta, si pudiéramos abrir la puerta y mirar para saber cómo le hemos dejado a la persona que va a tener que limpiar la habitación esa habitación, si va a tener que entrar como sorteando las cosas, si está todo patas arriba. Hemos pensado en esa persona que tiene que venir a ayudarnos a limpiar la habitación. Cuando nosotros vamos a una cafetería y nos tomamos algo, ¿dejamos la mesa que aquello parece una leonera o pensamos en el camarero o la camarera que va a venir y se lo recogemos todo para que no tenga que soportar nuestra dejadez? Vamos mirando en esas acciones para no ser una carga para otros, no digo ya ayudar, pero podríamos empezar pensando un poco en los demás, porque la forma de saber cómo nos comportamos en sociedad es cómo están afectando mis acciones, cómo estoy afectando yo al entorno. Cuando voy a una ventanilla, descargo todos los papeles a la persona que está ahí para que busque qué es lo que se necesita o qué es lo que tengo que aportar, o ya lo llevo, estoy descargándome en los demás, porque son mis derechos, porque yo he pagado, porque yo me lo merezco, por cosas así de esas que nos dice la sociedad que podemos hacer, porque yo ya he pagado mi habitación de hotel, yo ya pagué mi café, yo pagué todo, y entonces tengo derecho, o podemos ir buscando primero que nuestro lugar en la sociedad no sea un lugar en donde vamos como un elefante en una cacharrería y que todo el mundo tiene que ir apartándose de los golpes que vamos dando sin saber. Podría ser que tuviésemos... ¿Somos conscientes de nuestros estados de ánimo? De cuando nosotros estamos de mal humor, que todo el mundo tiene que estar como en un entierro, o somos capaces de decir no puedo hacer esto, no puedo condicionar con mi estado de ánimo el estado de los demás, porque eso son como las primeras cosas en donde uno está ya fijándose en la repercusión que tiene sobre los demás y no va a querer volcar en los demás sus desórdenes internos, sus procesos. Entonces eso sería como un primer nivel. Nuestra ayuda, hay ayudas de muchos tipos. Nosotros cuando pensamos en la generosidad o en la ayuda a los demás, siempre pensamos en el dinero, que es el valor que la sociedad dice que... Pero, en realidad, nosotros podemos ayudar de muchísimas maneras. A veces el dinero es lo más socorrido y lo más fácil, toma, déjame. Pero hay tantas maneras en dar un servicio de cosas que nosotros sepamos hacer, dar nuestro tiempo, dar nuestros consejos, dar nuestros conocimientos. Muchas cosas que nos pueden producir cierta incomodidad porque nos sacan de nuestra forma común de actuar, pero que son verdaderamente ayudas a los demás. Entonces, bueno, todas las escuelas de pensamiento filosófico siempre han propuesto modelos de conducta humana para que el ser humano vaya como acercándose a una forma de ser menos egoísta. Habíamos dicho, la sociedad promueve en nosotros el egoísmo, cosa que es fácil, porque nos dejamos fácilmente, porque como va a favor de nuestros intereses, pues es muy fácil que esas consignas nos lleguen y preocúpate de ti, y cuídate, y tú primero, y resuelve todo lo tuyo. Pues claro que sí, ¿quién va a decir que no a todo eso? ¿No? Entonces es fácil, pero tendríamos que empezar a salir de esos esquemas, de acercarnos más a darnos cuenta de las personas con las que convivimos. Por eso digo que todos los sistemas filosóficos han propuesto modelos de conducta, que son códigos éticos, ¿no? Podemos, por ejemplo, acordarnos ahora del código ético que propone el budismo, cuando habla del noble octuple sendero. Y entonces dice, bueno, si tú quieres acercarte a una vida más, podríamos decir, feliz, en el sentido de con una mayor realización personal, pues aquí te dejo unas normas, unas pequeñas normas, para que puedas ir encaminando tu vida en esta dirección. Y entonces, pues por ejemplo, dentro del noble octuple sendero, el Buda propuso 8
pasos que pueden ir como modelando nuestra vida, ¿no? Y esos pasos se resumen en unas rectas opiniones, es decir, que nos preocupemos de emitir juicios sobre las cosas que sean acertados, o sea, que busquemos conocer cómo son las cosas. Unas rectas intenciones, es decir, que estemos pendientes de cuáles son las motivaciones que nos llevan a nosotros a actuar. Decíamos que en general nosotros tenemos un concepto de la ética que viene a ser el que dice Platón en la República, y es: yo quiero unas leyes porque así me amparan a mí también, y así sé que, bueno, que dentro de todo aquí todos cumplimos las mismas leyes y entonces yo estoy a salvo, ¿no? Porque me benefician. Muchas veces nuestro criterio moral es hacer cosas para proteger mi terreno, y para que en este terreno pues yo tenga unas normas de convivencia con la comunidad y que me respeten a mí, y unas normas de tráfico, y entonces que yo pueda tener seguridad para salir, y hay muchas normas éticas que en donde yo las cumplo, o cosas que hago de manera interesada porque estoy pensando en la retribución que me va a volver. Entonces el budismo va a decir: rectas intenciones. No es tan importante lo que hagas, sino por qué lo haces, para que algo sea bueno, para que esté un poco con el plan de la evolución, de la vida, pues tiene que ser que tú lo estés haciendo con unas intenciones que sean limpias, que no estén teñidas de tus propios intereses. Entonces, a nosotros no nos sirve tanto el ver a alguien y decir: oye, qué buena acción ha hecho, porque no sabemos cuáles son las intenciones reales que hay detrás de esa acción. Esas intenciones las sabe la persona que las ha hecho. Por eso Confucio decía: quien tiene un alma hermosa siempre hace cosas hermosas, pero quien hace cosas hermosas no siempre tiene un alma hermosa. De manera que verdaderamente lo que hay que trabajar es esas intenciones, esa pureza de pensamiento que nos permite hacer, como diría también Marco Aurelio, y es que en cualquier momento que alguien nos pregunte ¿en qué piensas?, nosotros podamos decir en qué pensamos, porque no estamos con segundas intenciones ni hay nada por ahí detrás, sino que tenemos una vida transparente, por así decirlo. Entonces el Buda va a decir: rectas opiniones, rectas intenciones, rectas palabras, es decir, que nuestras palabras, nuestra manera de comunicarnos, de llegar a los demás, sean palabras que no puedan herir, que cuidemos el lenguaje de manera que no podamos herir a los demás, que no mintamos, que no provoquemos dolor con aquello que decimos o con lo que no decimos. Rectos medios de vida, que nuestra forma de vida, que aquello con lo que nos ganamos la vida, no esté perjudicando a otros, que no estemos traficando con armas, ni con drogas, ni que aquello que nos da para vivir tenga algún interés que no sea legítimo. Y luego otra de las cosas que va a decir este noble tuple sendero son la recta conducta, que es una de las ideas claves del budismo y del hinduismo: recta conducta o recta acción. Una cosa muy básica en la que nosotros nos podemos empezar a practicar, y es la recta acción, es decir, buscar que nuestras acciones sean sin ánimo de recompensa, que todo lo que hagamos no estemos buscando qué se deriva de esa acción, sino que la motivación para actuar venga de nuestro sentido del deber o de nuestros principios internos, pero no de lo que vamos a conseguir con aquello que hagamos. Entonces, si pudiésemos tener tan solo esta pequeña máxima en nuestra vida, siempre hacer acciones rectas, que nuestras acciones sean rectas, que no quieran buscar una resultante, una recompensa, entonces estaríamos ya como... dar de una forma desinteresada. Exactamente, desinteresada. Sí. O sea, que nuestra acción sea desinteresada. Y aquí vendría la diferencia que yo decía antes, con hacer acciones bondadosas y ser bueno, que es una acción, es diferente, porque tú puedes estar en tu mundo de egoísmo y luego
como la conciencia te molesta, haces una acción bondadosa, ¿eh? Entonces es como que la conciencia no me moleste, pero yo no he cambiado. Ahora, otra cosa es una transformación interior de la persona que es mejor. Y entonces, como es mejor, lo que hace es mejor o es más bueno, pero porque esa persona ha cambiado, ¿eh? Y entonces, por eso dice Plotino que solo podemos entender la bondad siendo buenos. O sea, no hay ninguna manera intelectual en que nosotros podamos comprender qué es la bondad. Solo se puede llegar a comprender la bondad siendo buenos, ¿eh? No hay otro camino. Igual que solo se puede comprender el amor amando, ¿eh? Sabes que un niño que todavía no se ha enamorado nunca, pues tú le puedes decir, sí, ¿qué es el amor? Ah, pues esto, no sé qué, y tendrás, no sé qué, serpientecillas en el estómago y te pasarán, y dices, pues no entiendo nada. Pero cuando ya lo vive, ahí ya lo entiende todo, ¿eh? Entonces, Plotino nos va a decir, como es un neoplatónico, y él nos va a decir que solo se puede conocer el bien siendo bueno, ¿eh? Y entonces que nuestro acercamiento al bien tiene que ser, diríamos, esencial, visceral, tiene que ser entregándonos todos, ¿no? O sea, con todo, totalmente. No puede ser que nosotros estemos salvaguardando un modo de vida en donde esos dos partes que luchan dentro de nosotros estén ahí siempre igual, sin resolver ese conflicto, y que de vez en cuando hagamos alguna acción de estas políticamente impecables, ¿no? Sino que la verdadera bondad sería otra cosa totalmente diferente. Entonces esa bondad, como decimos, es un estado natural del ser humano en determinados momentos evolutivos. Por eso a mí me gustaría que quedase la idea de que la bondad es un estado de conciencia, no es una forma de actuar, sino que es un estado de conciencia, y que solo aquel que tiene una concepción de la vida en donde está incluyendo a todos los seres humanos como partes de una misma fraternidad puede vivir esa bondad de manera natural. Y si no lo siente así, pues no se puede vivir. Por tanto, desde una escuela de filosofía nosotros lo que buscamos es un cambio de conciencia, no buscamos acciones puntuales, buscamos comprender la vida a tal punto que entendamos que no nos queda más remedio, o sea, que sea natural, como el agua que fluye, como el sol que da la luz, que sea esa la manera natural de actuar. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa en ideas filosóficas que cuando nosotros vamos viendo nuestros cursos, pues nos damos cuenta de que es la labor que han hecho muchos filósofos en el mundo en distintos momentos históricos. Hacernos comprender cuál es perdón por la palabra porque no es apropiada, la mecánica del universo, la mecánica de la vida, o sea, cómo funciona la vida, ¿eh? Porque si nosotros comprendemos la mecánica de la vida y nos alineamos con ese funcionamiento, entonces ya nos da un salto, ya hemos transmutado nuestra concepción de la vida. Y entonces muchos de estos filósofos en distintos lugares del mundo nos hablaron de lo mismo. ¿Y de qué nos van a hablar? Pues nos van a hablar del sentido de unidad, ¿eh? Hemos dicho, un ideal de fraternidad, estamos promoviendo un ideal de fraternidad. El ideal de fraternidad es un anhelo de la humanidad desde hace muchísimos siglos. La Revolución Francesa buscó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Beethoven, que hablamos hace poco de él, hizo un himno a la fraternidad. La fraternidad es una idea que está en el ambiente colectivo de la humanidad, porque sabemos que tenemos que vivir así. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos empieza hablando de la familia humana, ¿eh? Eso se hizo en el siglo pasado, en 1950, por ahí, pero habla de la familia humana. Es que es como un ideal, pero no es un ideal bucólico o algo teórico, sino que verdaderamente el sentido de unidad es algo que está en el ser humano. Ya Cicerón hablaba de que el ser humano tiene un destino común. Fijaros que ya solo pensando que a todos nos pasan las mismas cosas,
Que la primera decepción amorosa, la misma para todos, sentimos lo mismo. Las relaciones con otras personas, pasamos por los mismos como puntos clave, todos los seres humanos, el aprendizaje del dolor, la comprensión de la enfermedad, la muerte, todo, o sea, es que es como que lo que yo he vivido, ya lo han vivido antes tantas personas con las mismas cosas, con otras circunstancias, pero la misma enseñanza, la misma experiencia, siempre la misma experiencia. Es como... Y entonces eso nos hermana porque estamos aquí todos y estamos sometidos a las mismas experiencias que van a destilar en nosotros una comprensión. Parménides hablaba de que en realidad todo esto que nosotros vemos, este mundo manifestado, es múltiple, pero lo que hay detrás es la unidad. Lo dijo el budismo también. El nirvana es la extinción de la personalidad, es salir del bosque, salir de la pluralidad, llegar a la unidad. Entonces habría como una idea general dentro de todas las civilizaciones, dentro de todas las culturas, de que el ser humano en realidad es una unidad funcional, toda la humanidad, que no somos entes diferentes y por tanto la ayuda entre nosotros y la cooperación sería algo natural. De hecho, es que en los núcleos en donde nosotros el amor lo vemos así como muy palpable, en una familia, si nuestro hermano está sufriendo, yo no puedo ser feliz, o alguien puede ser feliz si tiene al padre, a la madre, al hermano o al hijo sufriendo. No podemos ser felices. O sea, es que nuestra felicidad depende no solo de ser nosotros felices, sino de que los que están a nuestro alrededor también lo sean. O sea, es que no hay algo que no nos deja, porque entendemos que vamos como en bloque, vamos en conjunto, no podemos... Hay algo dentro de nosotros que sabe que esto es así. De hecho, el amor está muy relacionado con la bondad. Son dos sentimientos diferentes, pero cuando nosotros preguntamos a Platón qué es el amor, Platón nos va a decir que el amor es la búsqueda de lo que nos falta, que es una búsqueda de la unidad. Es decir, que nosotros... El amor es una fuerza que nos lleva a unirnos con el resto de seres humanos. Es la fuerza que cohesiona a los seres humanos entre sí. De hecho, Araceli, dame la mano, por favor. Este gesto es un intento de unidad. O sea, yo le estoy diciendo con este gesto de amistad que el contacto físico ya solo me está diciendo que me gustaría, o sea, que siento la unidad con ella, que no estoy sola, que no estoy aislada, que hay ahí un vínculo. ¿Sabéis lo que son los vínculos? Los vínculos es la constatación de que somos uno, de que hay algo que nos rebasa. Entonces eso es una idea filosófica que todos los grandes pensadores la han dejado caer de una manera o de otra, para verdaderamente hacernos entender que la humanidad tiene un destino común. Platón nos habló en el mito de la caverna, ¿conocéis el mito de la caverna? Prisioneros en una caverna, hay un prisionero que es capaz de liberarse y sale fuera de la caverna y ve la realidad. ¿Y qué hace ese prisionero? Ya se ha liberado, está solo, está feliz, está descubriendo el mundo, pero no puede olvidar que hay otros prisioneros en la caverna y tiene que volver. Tiene que volver, no puede sentirse feliz solo, tiene que volver a rescatarlos. Entonces esa es la mayor idea de altruismo y de bondad, es la de aquel ser humano que se ha dado cuenta de una serie de realidades y que no puede quedárselas para sí, tiene que comunicarlas porque necesita que los otros también compartan ese estado de felicidad, ese estado de conciencia, como decimos, un estado de conciencia en donde estamos descubriendo otro tipo de realidad. Cuando el altruismo se lleva al extremo, aparece el heroísmo. Entonces ya, los grandes personajes más bondadosos son los héroes, los que son capaces de trascender y hacer un bien por los demás, incluso a costa de su propia vida, su sacrificio personal. Hay un mito también que es muy bonito, que es el mito de Prometeo. No sé si lo conocéis. Prometeo era un titán
que se apiadó de los hombres y entonces, como estaban a oscuras, robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres. Y claro, por entregárselo a los hombres, que no lo tenían que tener, no les correspondía, pues Zeus lo castigó. Y lo castigó a estar encadenado con un águila que le comía el hígado y cada noche volvía a crecer ese hígado y a la mañana siguiente el águila volvía a comerle el hígado. Entonces es como un ejemplo del sacrificio que hizo Prometeo por entregar el fuego, por ayudar a los seres humanos. ¿Cuántos Prometeos no hay en el mundo? ¿Cuántos no ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad? Esos grandes filósofos que han luchado por dejar una idea. Y fijaros que hoy, con nuestra mentalidad tan prosaica, nosotros le diríamos a Sócrates: pero Sócrates, vete a tu casa, si te van a condenar por esto, pero ¿tú qué estás defendiendo? O sea, ¿por qué estás luchando? ¿Me quieres decir por qué estás luchando? ¿Solo por decirle a los seres humanos que solo sé que no sé nada, que hay que partir de un estado de humildad para poder conocer, solo para decirles que hay un alma inmortal? Pero si lo pueden leer en un libro, o sea, ¿por qué vas a perder tu vida así? Por eso, ¿no? Nosotros diríamos hoy: no lo entiendo. Si me dijeses que vas corriendo detrás de un negocio de 100.000 millones, pues sí, lo que haga falta. Pero solo por decir eso, pues que se lo escuchen a otro, ya se lo escucharán a otro. No entendemos, nos cuesta esos gestos en donde la persona está intentando transmitir algo que no es material, está intentando pues hacer comprender y hacer entrar en un estado de conciencia, que es lo que hacía Sócrates, buscar cambiar el estado de conciencia de sus conciudadanos. Entonces, pues la imagen de Sócrates, fijaros que lo que dijo Sócrates lo hemos olvidado, pero su ejemplo de vida no, y su ejemplo de vida es un ejemplo de vida que ya, pues 2500 años después, todavía sigue siendo válido, Algo que él hizo, ¿os imagináis qué sacrificio, qué gran ofrenda a la humanidad haber hecho algo así? Entonces, estos gestos son heroicos porque comprometen a la persona, pero además porque la persona que los hace sabe la implicación que puede tener esto en el futuro para otros, y entonces está dando como está la esencia de aquello que ha descubierto, y también tiene el valor de que es un acto voluntario y es un acto libre, y por eso esas personas son irreductibles, porque hacen algo que lo hacen con la convicción interior de que eso es lo que quieren hacer, y entonces es como que no hay nada que nos pueda echar atrás, Esos son los grandes héroes libertadores, gente que tenía clara su misión, y su misión era un sentido de ayuda a los demás de una manera casi alocada, ¿no? Sin pensar, sin pensar en las consecuencias. Bueno, entonces, nosotros, pues desde aquí, como decía, somos una escuela de filosofía que promueve verdaderamente el acercamiento a esos arquetipos de los que hablaba Platón. Uno de ellos es la bondad. Y buscamos el que se produzca ese cambio social, cambiando nuestra forma de sentir, nuestra conciencia, teniendo una conciencia, un estado de conciencia de bondad, pero decíamos una bondad esencial, ¿no? Una bondad moral, una bondad un poco más trascendente. Porque nos ha quedado, como digo, ejemplos a lo largo de la historia. Podemos pensar en los pitagóricos. Los pitagóricos fueron modelos humanos de bondad, natural, no forzada. Podemos pensar en los templarios, en muchos grupos humanos que, pasado el tiempo, si los recordamos por algo es porque eran como coherentes, porque tenían una forma de vida que era así, bondadosa. Y yo quería acabar con unas palabras del fundador de Nueva Acrópolis, que son unas palabras que él recogió de los pitagóricos y que las tenía presentes continuamente, pero creo que, al igual que a él le ayudaron, creo que nos pueden ayudar a nosotros como una máxima en nuestra vida, ¿no? Y él tenía una frase que siempre tenía en su escritorio, que es: y sobre todo, sé bueno,
Con eso os dejo. Gracias.